Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 21 de noviembre, 20 del mes de Heshvan. Llevamos 412 días de guerra con 101 rehenes todavía en la Franja de Gaza. Y las noticias de hoy son en su inmensa mayoría tristes, dolorosas, relacionadas con pérdidas, con las consecuencias de estos más de 400 días de guerra, mientras siguen las conversaciones. El mediador entre Israel y el Líbano ya está en reuniones en Israel. De esto vamos a hablar en unos minutos, pero tengo que comenzar lamentablemente con una muy mala noticia. Una de varias de hoy. En la ciudad de Nahariya, un hombre resultó muerto por el impacto de esquirlas de un misil. Maguen David Adom, MADA, la estrella de David Roja, informó que el hombre fue hallado en una plaza de juegos infantiles, ya estaba inconsciente y con graves heridas por esquirlas. En principio se dijo que estaba en estado crítico y finalmente debieron confirmar su fallecimiento. Un misil de una ráfaga de al menos 10 que disparó este mediodía Hezbollah hacia la localidad de Nahariya. Maguen David Adom también atendió a un hombre con heridas leves debidas a la explosión y varias personas con ataques de pánico. Y esto se suma al ambiente que recién comentaba y vamos a ver cómo lo reflejan las primeras planas de los diarios aquí hoy en Israel. Y comenzamos con el diario Ma'ariv, que abre su edición de hoy con fotografías de los soldados caídos en las últimas horas. No todos, lamentablemente, porque un nombre se dio a conocer en la mañana de hoy. Roí Sasson, de 21 años, de quien hablábamos ayer, y que cayó en combate en el norte de la Franja de Gaza. El soldado caído que llevó a 800 esta triste cifra. Allí a la derecha está la imagen del teniente coronel Yoel Glickman, que resultó herido en el mismo incidente y llegó al funeral de Roí desde el hospital y en silla de ruedas. Después de dirigir unas palabras, se puso de pie de su silla de ruedas con mucha dificultad y lo saludó haciendo la venia. Eitan Ben-Ami, de 22 años, de Jerusalén, combatiente reservista en la unidad Maglan, cayó en combate en el sur del Líbano. Eitan entró junto con sus compañeros en un edificio que había sido bombardeado unos días antes. Por motivos que se investigan, los soldados no llevaron a cabo los disparos previos que hemos mencionado varias veces para comprobar si dentro o alrededor del edificio hay trampas explosivas. Y una parte del edificio se derrumbó cuando los soldados estaban adentro. En el centro de la página de hoy, el titular principal lo ocupa la imagen de Zeev Ehrlich, conocido por su apodo Yabo. El titular dice: negligencia, un civil entró en el Líbano con las fuerzas de Tzal y resultó muerto. La bajada señala grave incidente de seguridad. Zeev Yabo Ehrlich, de 71 años de edad, investigador de la tierra de Israel, oriundo de Ofra, entró en el sur del Líbano. En realidad no dice entró, no dice Nichnas, que él entró, sino Uchnas. Recibió permiso, fue ingresado, si cabe el término, por un oficial de alto rango de la brigada Golani. Al parecer, saltándose las normas, entró vistiendo uniforme y armado. Recibió un disparo letal de un terrorista de Hezbollah mientras examinaba una antigua fortaleza en esa zona. El ejército decidió reconocerlo como caído de las fuerzas de defensa de Israel. Veamos ahora la tapa de Israel Hayom y el titular con un triste juego de palabras, Lemalé et Ahalal, que significa llenar el espacio, pero Halal también es un caído, muerto. La imagen es la de uno de los funerales y la bajada que indica que un soldado también resultó muerto en el incidente en el que murió Ehrlich, y esta mañana se dio a conocer
que se trata del sargento Gur Kehati, de 20 años, del batallón número 13 de la Brigada Golani, otra vez la Brigada Golani, a pesar de que las fuerzas de defensa de Israel creían que el área donde estaban había sido despejada por los soldados. Dos terroristas de Hezbollah se escondieron en el lugar y abrieron fuego contra Ehrlich y contra las tropas que estaban con él. Israel Hayom dice: a la sombra de los contactos para un acuerdo de cese de fuego, los combates en el Líbano no cesan. Y a este tema vamos. ¿En qué está? ¿Qué sucede con este acuerdo de cese de fuego con Hezbollah, con el Líbano, el enviado Hochstein y las negociaciones? Aquí vemos un artículo del diario Ma'ariv de hoy que titula con una cita del ministro de Relaciones Exteriores, Gidon Saar: en todo acuerdo tendremos que preservar nuestra libertad de acción. Y allí se ve al enviado de la Casa Blanca para esta misión, o sea, lograr el acuerdo entre Israel y el Líbano, el mediador Amos Hochstein. Como veníamos comentando, Hochstein estuvo en el Líbano y no se sabía bien cuándo iba a venir a Israel. Si se iba directo a casa, era una señal de que las conversaciones habían finalizado en forma abrupta. Hochstein llegó anoche a Israel y esto parece ser una buena señal. Allí lo vemos, estas son imágenes que circularon en las últimas horas en redes sociales. Antes de partir hacia Israel, Hochstein hizo una parada para tomarse un café en un café de una conocida cadena internacional. En las redes sociales, los libaneses comentaban la sorpresa de quienes de pronto se lo encontraron allí como cualquier hijo de vecino, para decirlo con esta expresión, que no lo dejaron pagar porque es un invitado del país y demás. Pero los medios locales comentaron algo más que el café y el tumulto que se armó a su alrededor. Dijeron que el enviado norteamericano estaba allí tomando ese famoso café con Ali Bassi, que es diputado del movimiento chiita Amal, aliado de Hezbollah. Y a esto agregaron todo tipo de comentarios y especulaciones, por supuesto. Lo cierto es que Hochstein terminó una serie de reuniones con funcionarios libaneses de alto rango, especialmente Navid Berri, que es presidente del Parlamento y también representa a Hezbollah en estas conversaciones, y se dispuso, antes de disponerse a regresar a Israel, hizo las siguientes declaraciones. Just concluded another meeting with Speaker Berry. The meeting today built on the meeting yesterday and made additional progress. So I will travel from here in a couple hours to Israel to try to bring this to a close if we can. Quien también habló en las últimas horas y se refirió a las negociaciones para lograr este acuerdo fue el secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, que dijo que su grupo terrorista había revisado y dio su opinión sobre la propuesta de alto el fuego redactada por Estados Unidos. Qassem hizo sus declaraciones en un discurso pregrabado que fue emitido poco después de que el mediador Hochstein anunciara que venía a Israel para seguir negociando, e insistió en que Hezbollah vio la propuesta y dio su opinión. Abro comillas: los comentarios que presentamos muestran que aprobamos esta vía de negociaciones indirectas a través del presidente Berri. No mucho más que eso, dijo Qassem, pero al mismo tiempo habló de las condiciones que tiene Hezbollah en esta negociación. Vamos a verlo.
Qasem dijo que un acuerdo ahora depende de la respuesta de Israel y de la seriedad, dicho esto entre comillas porque es una cita, del primer ministro Benjamin Netanyahu, y que Hezbollah seguirá negociando y luchando al mismo tiempo. También reiteró la fórmula de Nasrallah de que todo ataque a Beirut será respondido por Hezbollah con un ataque a Tel Aviv, pero no mencionó la otra ecuación del anterior secretario general de Hezbollah, que decía que los ataques desde el Líbano continuarían mientras siga la guerra en la Franja de Gaza. Recordemos que Nasrallah empezó a atacar Israel el 8 de octubre, al día siguiente de la masacre liderada por Hamas en Israel, en señal de solidaridad con Hamas, con la población de la Franja de Gaza, y todo el tiempo decía que no iba a frenar los ataques mientras siguiera la guerra en Gaza, tanto que sí hizo una pausa cuando hubo un cese de fuego y el primer acuerdo, el que esperamos sea el primer acuerdo de liberación de rehenes. Cambiamos de tema y nos vamos a Naciones Unidas. En la tarde de ayer, el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, publicó el mensaje en su cuenta de X que estamos viendo en pantalla. Hoy la ONU conmemora el Día Mundial del Niño, cuyo objetivo es promover el bienestar de todos los niños del mundo, excepto los de Israel. Y la imagen, la fotografía que se ve allí debajo del texto de Danon es de Shiri Vivas con sus pequeños hijos Kfir y Ariel, que fueron secuestrados el 7 de octubre y de quienes no se sabe absolutamente nada. Danon escribió: en la mañana del 7 de octubre, decenas de niños israelíes fueron secuestrados y asesinados brutalmente por terroristas de Hamas, pero la ONU no condenó su asesinato ni exigió su regreso inmediato a casa. Ariel y Kfir Vivas, junto con otros 99 rehenes, llevan 411 días retenidos en Gaza, esto lo decía ayer. No dejaremos de luchar hasta que todos nuestros rehenes regresen a casa, finaliza el texto del embajador. Y esta es otra imagen de ayer en la ONU. El Consejo de Seguridad sometió a votación una resolución que pedía un cese de fuego en Gaza inmediato, incondicional y permanente, y exigía por separado la liberación de los rehenes que fueron secuestrados en Israel. La propuesta fue presentada por los 10 miembros electos del Consejo: Argelia, Ecuador, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, Corea del Sur, Sierra Leona, Eslovenia y Suiza. Solo Estados Unidos votó en contra, utilizó su derecho a veto como miembro permanente del Consejo para bloquear la resolución. Robert Wood, embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, dijo que Washington había dejado en claro que solo iba a apoyar una resolución que pidiera explícitamente la liberación inmediata de los rehenes como parte del cese de fuego. Good dijo que Estados Unidos había buscado un acuerdo y lo sigue haciendo, y que, de ser aprobado este texto de la resolución, habría enviado un mensaje peligroso a Hamas de que no hay necesidad de volver a la mesa de negociaciones. La actitud de Estados Unidos y este discurso del embajador fueron muy criticados, las dos cosas, por los demás miembros del Consejo de Seguridad, en su gran mayoría. El embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, dijo antes de la votación que el texto no era una resolución que buscara la paz, sino el apaciguamiento de Hamas. Y agregó: la historia recordará quién estuvo con los rehenes y quién los abandonó. The loss of civilian life in Gaza is a tragedy. But it is a tragedy authored by Hamas. They started this war. You have to say it. You have to say that they started it on October 7th. We are not here because we wanted to be here. They have held innocent Israelis hostage for over 400 days, with no sign of life or humanitarian access. They use Palestinian civilians as human shields. If this council fails to place the blame on the terrorists, it only emboldens them further.
Israel will continue to defend itself. We will never abandon our hostages. And you have to understand that. If Hamas were to release the hostages and surrender their weapons, not one more shot would need to be fired. But until that day comes, Israel will do whatever it takes to protect its people and bring our loved ones home. A propósito de los rehenes que fueron secuestrados el 7 de octubre de sus casas, de sus comunidades en Israel, allí vemos a Jalil El-Haya, que es el jefe interino de Hamas en la Franja de Gaza, que dijo en una entrevista con Al-Aqsa TV, el canal de Hamas, que no habrá un acuerdo de intercambio de rehenes por presos con Israel. Presos es lo que él define como prisioneros, a menos que termine la guerra. Sin un fin de la guerra no puede haber intercambio de prisioneros. Se refiere por un lado a los rehenes israelíes y por otro a los terroristas palestinos presos en Israel. Si no se termina la agresión, dijo Al-Haya, ¿por qué la resistencia y en particular Hamas devolverían a los prisioneros, o sea, a los rehenes? ¿Cómo perdería una persona sensata o loca una carta tan fuerte que tiene en sus manos mientras la guerra continúa? Fin de la cita. Al-Haya, que dirigió el equipo negociador del grupo Hamas en las conversaciones con los mediadores de Qatar y de Egipto, culpó de la falta de progreso en las negociaciones al primer ministro Benjamin Netanyahu. En tanto, Radio Galei Tzahal informó que Egipto ofreció a Hamas que se forme una comisión de tecnócratas para que asuma ese gobierno. Al-Haya dijo que el liderazgo de Hamas está actuando para establecer una comisión de este tipo que esté compuesta por expertos en distintas áreas y, abro comillas, que trabaje para reconstruir la franja y mejorar la vida de sus habitantes, algo que sin duda es una prioridad para Hamas. Y otra noticia que no está en los diarios de hoy, además de los misiles y drones de Hezbollah de los que hablábamos al principio, el ejército informó que un cohete lanzado desde el sur de la Franja de Gaza contra la comunidad fronteriza israelí de Kerem Shalom fue interceptado por las defensas aéreas. En Kerem Shalom sonaron las sirenas durante el incidente y no se informó sobre heridos. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a suscribirse al canal, a seguirnos, a compartirlo. Ya estamos cerca de 7.500 suscriptores y queremos llegar a 10.000, así que les pido que nos ayuden en esta misión. Gracias otra vez. Los espero mañana aquí en Israel a Diario, pero como todos los viernes, con la sección En Profundidad. Que tengamos buenas noticias. Shalom.